Muy buenas noches, queridos hermanos. Estamos en este su programa Pescador de Hombres de hoy, día viernes 30 de agosto del año 2024, terminando el octavo mes. Ante todo, permítanos ponernos en manos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente, ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame, y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, devuélveme sus deseos, dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que en silencio, con modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perfecto sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Francesco, buenas noches. Hola Martín, buenas noches queridos radioyentes, feliz de poderlos acompañar aquí un viernes más y tenemos para este domingo la lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 8, del 14 al 15 y del 21 al 23. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con las manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Entre paréntesis, los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse las manos hasta el codo, siendo la tradición de sus mayores al volver del mercado no comen sin hacer primero de las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Perdón, tomé este evangelio que tiene esta explicación. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque señalan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después Jesús llamó a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, es bastante fuerte este evangelio. Cuando lo estaba leyendo y preparando, eh, es, tiene mucho que ver el Antiguo Testamento y las costumbres que se impusieron a los judíos cuando salieron de, de Egipto. Y eso perdura, es más, hasta el día de hoy. Pero aquí viene ese quiebre que se da, porque Jesús quiebra la historia también, y es el nuevo evangelio, la nueva vida, a donde lo que se trata es curar hacia adentro, no tanto los hechos físicos o hechos hipócritas que vemos lamentablemente tanto tiempo hoy. El tema de la mentira, por ejemplo, que se ha generalizado porque hoy los que están a favor de los que están en contra y los que están en contra de los que están a favor, un poco están demostrando la hipocresía que Jesús bien la declara en el Evangelio. Cae como anillo al dedo a todo lo que vivimos hoy. O sea, este Evangelio sería como dictado en estos días.
porque todo es un enredado. Es decir, hay una ley que dice tal cosa, pero hay otra ley que deja de decir lo que dice la otra y es tremendo. Entonces, vemos un Jesús que viene con una mente abierta totalmente para no complicar tanto la vida, sino más bien para dar las posibilidades de ir avanzando más en la parte espiritual interna. Las cosas que vienen de dentro, las cosas que vienen del corazón, las que salen del corazón, efectivamente pueden dañar. La crítica, por ejemplo. Vemos las redes sociales y las mentiras que dicen. Y hay gente que cree. Es tan culpable el que lo dice como el que lo cree. Porque, con el perdón, hay mucha ignorancia en ese sentido. Yo sí, leyendo y poniéndolo en palabras para hoy, entérate, lee, estudia antes de decir lo que tienes que decir. Porque puedes ofender y puedes dañar a alguien. Y eso sale de ti. El Evangelio es hermoso, es muy didáctico, mucha de ética y moral ahí adentro. Es una lección completa de el deber ser. Así que hay que leerlo en el contexto general, la primera y la segunda lectura y el Evangelio, para poder encontrar lo que era el paso o el traspaso y lo que es. Esas es las tres lecturas que tenemos para el próximo domingo. Francesco. Así es, Martín. Como tú bien dices, es un evangelio que puede parecer un poco duro al comienzo, pero en este evangelio se encierra claramente lo que debe ser el hombre, las normas de vida, ¿ya? Y es muy claro, lo feo viene de adentro, es verdad. Nosotros nos dañamos con nuestros pensamientos y la lista que pone aquí Jesús cuando habla de las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad, realmente lo abarca todo. Todas las cosas malas están condensadas en esta línea. Vale la pena, y aquí no es que me estoy yendo por la tangente, pero quizás algunos oyentes nuestros o televidentes pueden decir, bueno, adulterio y fornicación no es lo mismo. No se trata de tener una relación con una persona aparte de tu pareja o de tu esposo. Son dos cosas muy diferentes. Sí, ambas incluyen intimidad del acto humano, pero la diferencia es que la fornicación es cuando ninguna de las dos personas están casadas y el adulterio es cuando una o ambas están casadas y tienen relaciones con una tercera persona. Y esto nos explicó alguna vez nuestro párroco. ¿Y cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? Hay una diferencia abismal, porque los dos son pecados graves, pero el segundo, el del adulterio, es decir, atentar contra el matrimonio estando casado por la iglesia, es muchísimo más grave, porque se ha producido un sacramento indisoluble entre dos personas y Dios que entra a formar parte de esa relación. Es faltarle el respeto y pisotear al propio Dios en el adulterio. En la fornicación no hay todavía el sacramento de por medio del matrimonio eclesiástico y por lo tanto no deja de ser un pecado muy grave, pero no es de la gravedad del adulterio. Perdón que me haya centrado con esto, quería aclarar esta pequeña Es parte válido. y seguiremos con lo que viene después. Martín. Sí, leía que hay que ver la cabeza antes que el corazón muchas veces, porque yo pienso, luego existo. ¿Ya? Y
lo que yo tengo en mi corazón muchas veces como ser humano soy duro. A ratos no quiero sacar lo que siento o a ratos quiero presentarlo de una forma distinta y elaboro en mi cabeza muchas cosas. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí eh, Jesús en este Evangelio? La autenticidad del ser. No porque te laves las manos, te laves la cara o te bañes, cambia tu sentir. En el corazón está guardado todas esas cosas que, como decía, María iba guardando todas las cosas en su corazón. Exactamente igual pasa con nosotros. Nosotros podemos planear algo y no sentirlo. Seguramente no nos va a salir bien, pero como estamos acostumbrados al aplauso, a la mentira, probablemente para muchos podría ser algo fabuloso lo que tú estás diciendo. Pero en este Evangelio deja muy claro, cita cada cosa, cada pecado, y también, en el fondo, el mensaje que nos está dando es qué debemos evitar para lograr ser buenos cristianos. Debemos evitar el figurar, el estar en primera línea, y más bien debemos ayudar a aquellos que necesitan nuestra ayuda. También es importante porque nos dice que hay que tomar decisiones, porque por algo, cuando llegamos a este mundo, llegamos con el libre albedrío que es parte de la creación del hombre. Es decir, nosotros somos los que tomamos las decisiones. Y es prohibido para mí tomar decisiones en nombre de Dios. Entre los mandamientos está no jurar el nombre de Dios en vano, por ejemplo. Y lo que tú hablabas de la fornicación, por ejemplo, que la cita el Evangelio, si tú vas a los 10 mandamientos, también está, que son las bases. Las bases de nuestro cristianismo, de ser católico, están ahí. Así es. Por lo tanto, la figura de que se quiere decir en mi concepto, muy personal, es si tú eres católico, tienes que ser íntegro en lo que piensas y en lo que haces. Y no necesitas decirle a nadie qué es lo que estás haciendo. Es decir, no necesitas la hipocresía. Hay que sacar la hipocresía. Porque más que me lave las manos, ¿cuánta gente va, comulga y no se ha confesado, por ejemplo? Es un mandato interno que uno debe tener si quiere llevar las cosas bien. Por eso digo, este Evangelio es una lección de ética y moral muy clara, que pega perfectamente a la vida actual que estamos llevando aquí en nuestro país. Francesco. Así es, Martín. Si nos concentramos un poquito en este párrafo, el párrafo final, es lo que tú dices, ¿no? Normalmente el hombre peca y peca desde adentro por querer, como se dice vulgarmente, por figuretear, ¿no? Eh, las malas intenciones, por querer que al otro le vaya mal, vamos analizándolas una por una, para que al otro le vaya mal y yo poder aparentar ser mejor ante el otro. ¿El otro quién es? El prójimo. Las fornicaciones, ya lo dijimos. El robo, o los robos, como dice aquí, apoderarme de algo que no me pertenece, nuevamente por el mismo razón, para poder tener un mejor estilo de vida, para poder tener dinero para comprar mejores cosas, para poder nuevamente figuretear. Los homicidios muchas veces ocurren por temas económicos, como lo hemos visto hoy por hoy, tanto en las noticias, el sicariato y cosas por el estilo. ¿Ya? Normalmente hay un tema de dinero atrás de los homicidios, aunque también puede haber un tema de pasiones.
Los adulterios ya lo tratamos, las codicias nuevamente, y es uno de los... Todo esto está de una manera o de otra, como tú bien dijiste, Martín, resumida en los 10 mandamientos. Codiciar los bienes ajenos, es decir, querer apoderarte de alguna manera, desear de una manera no correcta lo que el prójimo tiene. ¿Para qué? Para poder figuretear, para poder, pongámoslo en palabras de los chicos modernos, para demostrar que eres tan bacán como el otro o mejor que el otro. De ahí vienen las injusticias, los fraudes, el desenfreno. Ya de eso también hemos hablado claramente y tú hablas mucho de esto los días miércoles, Martín, que a qué lleva el desenfreno, al alcoholismo, a la drogadicción, a la prostitución, al microtráfico, a un montón de cosas. Envidias, igual, difamación, nuevamente hablar mal del prójimo. ¿Por qué difamo al prójimo? Para demostrar que él es peor o él es malo y yo soy mejor. El orgullo, que va ligado de todas estas cosas, porque al final es el orgullo, el que yo quiero ser mejor, quiero ser el primero. Y Jesús lo dice claramente en los evangelios, el que quiera ser primero, que se haga el último, el que sirva a los demás. Ese será el primero. Y la frivolidad, ¿qué es la frivolidad? Ese es, yo diría, otro tipo de pecado, es justamente quedarnos impávidos sin hacer nada ante el dolor del prójimo. Es decir, no ayudar, no visitar, no reconfortar, no dar un abrazo, ignorar el sufrimiento del prójimo. Prójimo próximo es todo el que está alrededor nuestro, a quien podemos darle una mano dentro y fuera de nuestra familia. Y dice, todas estas maldades salen de adentro y manchan al hombre. Martín. Sí, también existe, destaca la controversia, ¿no? De esa como ese acto, yo valgo más que los demás. Mi palabra es la que vale, que a veces se ejecuta mucho, por ejemplo, con la autoridad en las empresas, personas autoritarias. Y no hay otra cosa que cuando uno ataca, a veces es porque se siente más débil. Y esas controversias que existen en el mundo, ¿qué es lo que llevan a Jesús a la crucifixión, ¿no? A la pasión y muerte? ¿Por qué? Porque estaban ya cansados de ver que él actuaba por su propia cuenta en esta nueva forma de llevar la vida cristiana, ya a partir de Jesús. Y también destaca mucho en el Evangelio el corazón humano, por como así habla de lo negativo, también habla, deja entrever que lo contrario a lo que critica es lo que sirve. Por ejemplo, ayudar, dar tu tiempo. O sea, no es cuánto doy de limosna, no, es cuánto tiempo de mi tiempo yo dedico a otras personas para que puedan tener tranquilidad, paz. A veces tienes que ir hay personas que son tienen muy cerradas y no lloran, por ejemplo, pero lo que en el fondo quieren es llorar. Y eso no es que es hipocresía, sino que uno como que va aprendiendo que viene la crítica más bien en vez de la ayuda. Uno trata de extender la mano y la gente tiene miedo cuando le extienden la mano. La gente no cree en uno porque dice, quiere aprovechar de mí. O sea, es estos duros de corazón, como nos comenta el Evangelio, son es típico, por eso digo, este evangelio está escrito para los días de hoy también. Bueno, está escrito siempre para toda la eternidad, pero muy aplicable al hoy. Y esto, en el fondo, lo que nos está dejando es hacer un examen de conciencia. ¿Cómo yo estoy actuando en relación a la palabra del Señor? ¿Me está sirviendo esto como para enmendar
algo que no está bien, o sencillamente lo cierro, lo ignoro y sigo con mi prepotencia y sigo con mi forma de ser y todo está bien, y no es así. El corazón humano puede está siempre en su sitio, pero puede estar lejos o puede estar cerca de Dios. ¿De quién depende? Depende solamente de nosotros. Por eso, este evangelio es, es bueno que lo leamos y ojalá pudiéramos tener una libreta al lado para ir dándole el sentido a las palabras. En ese examen de conciencia, decir cómo yo me estoy comportando en el mundo. Porque todo esto para nosotros es el deber ser de un católico. Y lo que sale de adentro tiene que ser con sinceridad, no con engaños, no con mentiras, no con críticas, sino diciendo las cosas como son. A veces duras, pero es que hay que corregir también. Nosotros los padres corregimos a nuestros hijos y eso no es malo, es positivo. Y a veces cuando cometemos errores debemos revisar esos errores para decir, ¿qué me enseña este error? ¿Qué saco de positivo del error? No dejar taparlo y esconderlo. No, porque al final todo se sabe. Entonces, como decía, claramente es una clase de moral y de ética, aparte de ser pan de vida para nosotros. Podemos y debemos generar esta empatía hacia nuestros hermanos, que yo creo que es el mensaje central. Actúa como eres y no como los sepulcros blanqueados que a veces caminan al lado tuyo. Francesco. ¿Verdad, Martín? Y justamente dentro de esta categoría entra también la primera parte del Evangelio, ¿no? Los fariseos, los sepulcros blanqueados, los que tú acabas de mencionar. ¿Por qué sepulcros blanqueados? Porque se apegan a las tradiciones, pero por dentro están podridos. Es por eso, y es lo que dice la primera parte del Evangelio. Y nosotros lo podemos ver hoy por hoy, nos pasa a nosotros también. Nos pasa inclusive cuando vamos a misa, ¿ya? Hay personas que no van con un corazón contrito, que no van realmente a la misa para alabar a Dios, para agradecer, para orar, para conectarse con Él y sobre todo la finalidad es el cuerpo y la sangre de Cristo, recibirla en nuestro cuerpo para tener vida eterna. Hay personas que van a modelar, hay personas que van a hacer vida social a la misa. A eso se refiere esto de aquí. Hay personas que inclusive critican en la misa a los demás. No, señor, eso no puede ser. Tenemos que dedicarnos a estar con Dios, por Él, no por los demás. Inclusive, y algo muy usual que debemos de haber todos haber escuchado alguna vez en nuestra vida, es, uy, fulanito de tal, ¿cómo es posible que venga a la misa a darse golpes en el pecho después de todo lo que ha hecho en su vida? ¿Sabes qué? Hay que agradecer y hay que admirar que ese fulanito está en la iglesia. Y hay que orar, en el momento que lo veas, arrodíllate a orar para que se convierta, si es que ya no está convertido y tiene el alma más pura que la tuya, cuando te crees perfecto. Entonces, esas son las cosas que nos enseña el Evangelio de hoy, a ser humildes de corazón y a centrarnos, perdón, en lo que realmente importa. Primero el prójimo, primero Dios, perdón, después el prójimo y tercero nosotros. Dejemos que Dios se encargue de nosotros. Nosotros alabemos al Señor y ayudemos al prójimo, que Él sabrá recompensarnos y encargarse de nosotros. Todo lo demás es ruido, ruido impoluto que no sirve para nada. Los valores, los falsos valores del mundo y quizás acentuados en el mundo capitalista, donde
inclusive en la publicidad que escuchamos en la radio, vemos en redes o en la televisión, el estatus social y el bienestar del ser humano lo condicionan al poder adquisitivo que tiene. Y eso no es así. Esto, el Evangelio de hoy, lo recuerda y lo recalca. Martín. Sí, también hay otra parte, otro pasaje bíblico que habla sobre mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el ojo propio. Eso también nos debe llamar a la atención de lo que quiere nuestra religión es que seamos auténticos. Y si no, como quien dice, si tú no puedes, entonces si crees que hay demasiados frenos, porque hay mucha gente que se ha ido de la iglesia, porque dice que esa es muy antigua, que solamente quiere imponer castigos y una serie de cosas. Yo creo que los tiempos de Dios son tiempos perfectos y debemos estar dentro de nuestra creencia, nuestras oraciones diarias, el rosario, y no nos roba ni nos quita tiempo. O sea, en vez de estar en el tráfico que te demoras a veces hasta hora y media en llegar de un lado a otro lado, ya, en vez de estar chateando, porque ahora hasta te multan si te ven con el teléfono en la mano, las cámaras, ya. Bueno, ¿por qué no rezar el rosario, por ejemplo? ¿Por qué no utilizar tiempo de meditación? ¿Ya? Y si alguien te ve rezando, ¿qué importa que te vean rezando? Hay gente que tiene vergüenza de rezar. Hay gente que no va a los rosarios porque no quiere que lo vean. Entonces, esos son esos sepulcros blanqueados que se hablan. Esos son los que son de dientes para afuera nada más. Tenemos que perder la vergüenza a lo que es nuestro, a lo que es nuestra base, a lo que es nuestra esencia. Nuestra religión es la esencia para nosotros, es la vida. Que tuvimos momentos muy duros y difíciles y contrarios a lo que el Señor nos manda, caímos en pecado, hicimos todo lo que teníamos. Bueno, pero a través de ese acto de contrición, a través de la, de la reconciliación, es un sacramento de la reconciliación, puedes decir, bajas la máquina a cero y empiezas nuevamente a correr. Y eso es válido, es válido. O sea, uno no queda marcado para Dios, porque vale en los últimos momentos. Y además, tu pasado es tu pasado, ya no vives allá, vives ahora en el presente. Tampoco vives mañana, tienes que vivir el hoy. Y eso es lo que te permitirá a ti actuar hoy bien. Mañana no sabemos. Francesco. Perdón un ratito. Sí, mil disculpas. Por cortando una llamada que creo que se escuchó por aquí. No había puesto el No, no. teléfono en silencio. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, 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 perfecto. es eso, Martín. Es, es hacer el bien, es no dejarnos llevar por los valores del mundo, es no tener miedo. La maldad muchas veces nace del miedo también, no solo de la codicia, sino del temor. ¿Ya? Antes de que me hagan algo a mí, yo, por temor a que éste me lo haga, decimos, mejor se lo hago yo primero, ¿ya? O fulanito ya de estar pensando hacer tal cosa, entonces yo lo voy a hacer. Lo vemos mucho en el ámbito laboral. También ocurre en el ámbito personal. Es una invitación, nuevamente, el Evangelio de hoy, a no tener miedo, a centrarnos en lo que realmente importa. Inclusive, y esto Dios, Jesús, pero lo ha dicho en más de un evangelio también, ¿ya? A no malinterpretar y aferrarnos en la obtusidad de las tradiciones. Sí, las tradiciones son importantes. Lavarse las manos es importante. ¿Por qué? Hasta por un tema de higiene, ¿ya? Pero que eso no sea lo principal. ¿Qué es lo principal? Alimentarte. Alimentarte cuando debes. Si no tengo dónde lavarme las manos, no voy a dejar de comer si me estoy muriendo de hambre. Perdón que sea tan pragmático con el ejemplo, ¿no? Pero ahí estaban los fariseos y los escribas.
criticando, así como criticaban también cuando curaba en sábado, cuando hacía milagros en sábado Jesús, que era el día, el sábado, el día de descanso de los judíos, lo que para nosotros es el domingo, el día que vamos a misa y fiestas de guardar. Entonces, centrémonos en lo que realmente importa. Martín. Sí, bueno, queridos radioescuchas, siempre pidiéndoles su comprensión. Nuestros puntos de vista son la interpretación nuestra, pero creemos que como católicos que somos producto de lo que el Espíritu Santo hace de nosotros, nuestras palabras, con la mejor intención, pero tal vez duro, pero hay que entrar en razón. Ya estamos hablando las cosas como las sentimos, como las podemos hacer en nuestra vida diaria, pero también es decir, si soy católico, debo hablar siempre con la verdad y todo lo que salga. No quiere decir que siempre voy a tener la razón, ¿no? Pero estamos llegando al final ya de este programa. Nos gustaría sí que por favor nos ayuden. Si te gusta el programa, por favor comparte.